Hola a todos, bienvenidos a mi canal con una historia más interesante. Si les gusta la historia, por favor suscríbanse a mi canal y no olviden darle me gusta. Dos policías negros corruptos detuvieron y acosaron sexualmente a una bella mujer mexicana sin saber quién era. Se llevaron una sorpresa impactante. ¿Tienes curiosidad por saber qué pasó después? Suscríbete al canal Positive Life para ver más música. En el barrio de Hillcrest, en el sur de California, García, una joven y atractiva abogada de ascendencia mexicana, conducía de regreso a casa después de una larga reunión. Como fiscal de distrito, había dedicado los últimos años a luchar contra la corrupción, el crimen y especialmente las injusticias raciales que plagaban su comunidad. Con un traje sencillo pero elegante, su cabello negro recogido en una elegante cola de caballo, su rostro sereno brillaba con una determinación que le había ganado el respeto tanto de colegas como de adversarios. Mientras conducía, García bajó la ventanilla, dejando que la brisa fresca la bañara, deshaciéndose de la tensión del día. Pero justo cuando se acercaba a casa, las luces de patrulla intermitentes en su espejo retrovisor interrumpieron su breve momento de paz. Al principio, supuso que los oficiales se dirigían a una emergencia, pero una sensación de hundimiento la invadió cuando se dio cuenta de que la estaban siguiendo. Confundida, María disminuyó la velocidad y se detuvo a un costado de la carretera, esperando que fuera un malentendido. Incluso con el motor aún en marcha, miró por el espejo lateral y notó que se acercaban dos oficiales negros. El primer oficial, un hombre fornido de rostro endurecido, vestía su uniforme con un aire de arrogancia. Su compañero más joven estaba de pie unos pasos detrás de él, con una sonrisa burlona y petulante en su rostro. Ambos tenían un aura de autoridad, pero se sentía menos como protección y más como una amenaza inminente. «Buenas tardes, oficial», dijo María, manteniendo la calma mientras bajaba por completo la ventanilla. «¿Hay algún problema?», preguntó cortésmente. El oficial superior, cuya placa decía Johnson, la miró con desdén antes de exigir bruscamente licencia y registro. Su tono era gélido. María entregó los documentos sin dudarlo, confiada en que esto se resolvería pronto. No había cometido ningún delito ni violado ninguna ley. Sin embargo, sabía que los oficiales tenían la autoridad para detener a cualquier sospechoso. Decidió no revelar su identidad de inmediato y optó por observar cómo manejaban la situación. Mientras Johnson revisaba sus papeles, su compañero, el oficial Harras, se acercó al auto y escudriñó el interior con la mirada antes de fijarse en María. Su mirada se demoró, volviéndose inquietantemente sugerente, especialmente cuando le miró el pecho con lujuria. Una ola de inquietud recorrió a María. Su mirada lasciva era inconfundible. «¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?», preguntó Harras con una sonrisa que no tocó sus ojos. «Me voy a casa», respondió ella manteniendo la compostura. «¿Hay alguna razón para esta parada? ¿A casa?», murmuró Harras ignorando por completo su pregunta. «¿Por qué no sales del auto? Tenemos algunas preguntas para ti». Su pedido era más como una orden. El pulso de María se aceleró. Ella conocía sus derechos. No había ninguna razón válida para que abandonara el vehículo. Sin embargo, mantener la calma era crucial. «Oficial, con el debido respeto, me gustaría saber el motivo de esta parada antes de salir del vehículo», respondió con firmeza pero con respeto. Johnson regresó entonces, arrojando sus documentos descuidadamente sobre el asiento del pasajero. «Mira, muchacha, aquí no tienes derecho a hacer las preguntas. Sal del coche ahora o te sacaremos a rastras». Su voz estaba cargada de amenaza y la amenaza de violencia era clara. Pero algo en su tono provocó un desafío en María. Se había enfrentado a hombres como él en el tribunal, pero esto era diferente. Estar en la mira de la autoridad como civil le resultaba escalofriantemente extraño. Aún así, sabía que tenía que controlar sus emociones. Exhalando lentamente, abrió la puerta y salió, con los ojos puestos en los dos oficiales que la flanqueaban,
formando una jaula a su alrededor. Podía sentir sus miradas rozando su cuerpo, y el frío del aire nocturno parecía amplificar la tensión. «Parece que tenemos una latina afortunada aquí», se burló Harras, acercándose incómodamente. «¿Qué tal si me das una buena razón para dejarte ir?» Su implicación era clara, y el asco se revolvió en el estómago de María. Su mente corría a toda velocidad. Como fiscal, había estado en situaciones difíciles antes, pero esto era un nuevo y repugnante punto bajo. María podría haber revelado fácilmente su posición, pero algo en lo profundo de su interior la retenía. Sabía que el poder de su título como fiscal de distrito podía protegerla, pero quería que los oficiales expusieran primero su propia corrupción. «Solo quiero saber por qué me detuviste», insistió María, su voz ahora más fuerte, su postura más resuelta. Johnson soltó una risa áspera y burlona. «No te hagas la lista con nosotros. ¿Tienes algo que ocultar? Porque si no cooperas, te arrestaremos. Podemos hacer que esto sea fácil o difícil. Es tu elección». Con cada palabra amenazante, la tensión en el aire se espesaba. María podía sentir que la situación se estaba agravando y sabía que debía actuar rápido. Pero antes de poder responder, sintió que la mano de Harras le agarraba el brazo, apretándolo más fuerte de lo necesario. Su toque persistía en un gesto obvio e inexplicable. «Vamos, sé razonable», susurró Harras, inclinándose demasiado cerca. Su voz rezumaba insinuaciones. «No quieres problemas, ¿verdad?» El estómago de María se revolvió. Ahora estaba claro. Estaban abusando de su poder de la manera más despreciable. Pero ella no era una víctima pasiva. Su mente corría, formulando una estrategia. Sabía que tenía que tomar el control antes de que la situación se descontrolara por completo. Respiró profundamente y dejó que su verdadera autoridad se filtrara en su voz por primera vez. «Necesitas saber algo», dijo María, mirando fijamente a los dos hombres. «Mi nombre es María García. Soy la fiscal del distrito». El silencio entre ellos fue inmediato, cayendo como un peso pesado. Las sonrisas petulantes en los rostros de los oficiales desaparecieron, reemplazadas por miradas de incredulidad. Johnson, el oficial experimentado, fue el primero en reaccionar, pero solo después de que un breve destello de sorpresa cruzara su rostro. Rápidamente lo enmascaró con frustración. «¿La fiscal del distrito?», repitió como si se negara a creerlo. «No te metas conmigo». Harras, mientras tanto, apartó la mano como si hubiera tocado algo hirviendo. Su cambio de actitud fue instantáneo. El miedo reemplazó la arrogancia que tenía momentos antes. Esto tiene que ser un malentendido», tartamudeó Harras, dando un paso atrás tembloroso. María se mantuvo erguida, con la compostura firme, aunque su corazón latía aceleradamente bajo la superficie. No es un malentendido», respondió con firmeza cruzando los brazos. «Y te aseguro que lo que acaba de pasar no quedará sin consecuencias. Ambos han abusado de su autoridad y han violado mis derechos, no solo como ciudadano, sino como fiscal de distrito. Soy responsable de asegurarme de que un comportamiento como este se investigue a fondo». El rostro de Johnson se retorció entre la incredulidad y la furia apenas contenida. Había subestimado enormemente a la mujer que estaba frente a él, tratándola como a otra persona a la que podía intimidar. Su orgullo le dolía, y desesperado, buscó una excusa. «Escucha», dijo, y su tono cambió a uno de conciliación forzada, aunque la agresión subyacente todavía era palpable. «Nadie tiene que enterarse de esto. Podemos llegar a un acuerdo, sin represalias. Simplemente, déjalo pasar». La mirada de María permaneció firme, su voz firme. «Oh, habrá consecuencias, y habrá justicia. Lo que hiciste fue ilegal, y ambos saben que esto no se silenciará». Harras, ahora visiblemente en pánico, se volvió hacia Johnson, buscando desesperadamente una salida. «Johnson, tal vez deberíamos dejarla ir»,
no vale la pena. ¡Cállate!, Johnson espetó, con el rostro enrojecido de ira. Se estaba quedando sin opciones, y estaba claro que el control de la situación se le estaba escapando. María, sin darles más tiempo para planear, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Ahora ambos están en cámara. Cualquier cosa que digan o hagan a partir de ahora será utilizada en su contra. Sugiero que me dejen ir y se pongan en contacto con su abogado. El peso de sus palabras se asentó en el aire como un martillo. Johnson, al darse cuenta de que los habían pillado, dio un paso atrás, aunque la rabia todavía ardía en sus ojos. Harras miró al suelo, completamente derrotado. «Salid de aquí», gruñó Johnson con los dientes apretados. «Pero esto no ha terminado». María no respondió. Volvió a subir a su coche con calma, con el corazón acelerado pero su rostro sin delatar ningún miedo. Sabía que había tomado la decisión correcta y ahora su misión estaba clara. Estos hombres se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. Se haría justicia. Cuando María puso en marcha el coche, vio a los dos agentes retrocediendo hacia su patrulla. Los miró por el espejo retrovisor, plenamente consciente de que habían perdido el control de la situación. Lo que no sabían era que se habían cruzado no solo con una mujer poderosa, sino con una mujer decidida a usar su posición para exponer su mala conducta y buscar justicia. A la mañana siguiente, María llegó temprano a su oficina. Apenas sentada en su escritorio, llamó a su asistente para programar una reunión con el Departamento de Asuntos Internos. Sabía que tenía pruebas, pero procesar el abuso policial nunca era fácil. Con demasiada frecuencia, los agentes encontraban formas de escabullirse por las grietas del sistema judicial. Pero María no tenía intención de dar marcha atrás, no esta vez. «Voy a necesitar todo el apoyo que pueda conseguir», pensó mientras marcaba el número del jefe de policía. Había trabajado con el jefe Samuel Edwards en varios casos antes, y sabía que tenía una sólida posición dentro de los escalones superiores del departamento. Sin embargo, también era muy consciente de que la lealtad entre los agentes era un muro difícil de romper. «Fiscal García, buenos días», llegó una voz grave desde el otro extremo de la línea. «Buenos días, jefe. Necesito hablar con usted sobre un incidente grave que ocurrió anoche. Involucra a 2 de sus oficiales y esto se intensificará rápidamente si no se maneja adecuadamente». El jefe Samuel Edwards era un hombre pragmático. Escuchó en silencio mientras María relataba los eventos de la noche anterior. Sus respuestas fueron breves y mesuradas. «Comenzaré una investigación interna», dijo finalmente. «Ve, pero ya sabes cómo son estas cosas. La gente se cubre las espaldas». «Lo sé», respondió María con voz firme. «Pero tengo pruebas en vídeo y audio, y tengo la intención de presionar para que esto llegue hasta el final. No voy a permitir que estos oficiales salgan airosos de esto». Samuel suspiró. «Está bien, María. Estás en tu derecho. Pero asegúrate de que esto no se convierta en un circo mediático. No nos ayudará a ninguno de los dos». El tono de María se endureció. «El único espectáculo aquí es que sus oficiales creen que pueden actuar sin enfrentar las consecuencias». Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones, declaraciones y entrevistas. María presentó el video como evidencia, y su testimonio fue directo e inquebrantable. A medida que el caso comenzó a desarrollarse, la comunidad tomó nota, y los medios no tardaron en hacerse eco de la historia. El abuso policial no era nuevo, pero este caso tenía un giro. 2 oficiales negros acosando a una fiscal de Distrito Latina. La ironía no pasó desapercibida para nadie, y el público estaba profundamente dividido. Algunos condenaron a los oficiales, mientras que otros acusaron a María de exagerar. Pero María siguió adelante, sin inmutarse. Su objetivo no era solo castigar a los oficiales responsables. Era arrojar luz sobre el sistema que permitió que ocurrieran estos abusos en primer lugar. El juicio fue tenso,
Durante días los testigos subieron al estrado para relatar el comportamiento abusivo de los oficiales. Otras víctimas de Johnson y Harras vinieron. Los agentes continuaron con sus historias de detenciones ilegales y acoso, lo que ayudó a construir un caso sólido contra los agentes. Los abogados defensores intentaron desacreditar a las víctimas, pero el testimonio de María, combinado con la evidencia condenatoria en video, resultó demasiado contundente como para ignorarlo. Finalmente, se dictó el veredicto. Johnson y Harras fueron declarados culpables de abuso de poder, acoso y violación de los derechos civiles de María. El juez también ordenó una revisión exhaustiva del Departamento de Policía, con el objetivo de prevenir futuros incidentes de mala conducta. Después del juicio, María se permitió un momento para reflexionar. Sabía que, si bien este caso tuvo un resultado positivo, muchos otros nunca verían la luz del día. Innumerables personas seguían sufriendo abusos sin los recursos ni los medios para defenderse. Unos días después, María celebró una conferencia de prensa. De pie frente a las cámaras, pronunció una declaración contundente. «Este caso no se trataba solo de mí», comenzó. «Se trata de todos aquellos que han sido víctimas de un sistema que permite que el abuso persista. No importa cuál sea tu raza o posición, el poder nunca debe ser un escudo para la injusticia. Y debemos seguir luchando hasta que cada miembro de nuestra comunidad pueda sentirse seguro». Sus palabras resonaron en la sala, sin dejar ninguna duda de que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. María reafirmó su compromiso con la justicia, plenamente consciente de que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Había ganado una batalla, pero la guerra contra la injusticia estaba lejos de terminar. Después del juicio, su caso no solo resonó en la sala del tribunal, sino que provocó una conmoción en toda la comunidad. La noticia se difundió rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que estallaran manifestaciones, tanto a favor como en contra del fiscal. El caso de María había tocado una fibra sensible, abriendo viejas heridas sobre la tensa relación entre la policía y las comunidades minoritarias. Esta vez, el conflicto no era solo entre blancos y negros, sino también entre afroamericanos y latinos. Las consecuencias del juicio provocaron protestas en las calles de Hillcrest y otras partes de California. Algunos apoyaron a María, exigiendo justicia y el fin de la brutalidad policial, mientras que otros defendieron a los agentes, argumentando que habían sido chivos expiatorios de un sistema que los obligaba a ser duros. Sin embargo, muchos vieron el caso como un claro ejemplo de abuso de poder. Desde su oficina en el juzgado, María observó cómo se desarrollaban las protestas. Podía ver los carteles desde su ventana y escuchar los gritos que resonaban en las calles. Los medios de comunicación ya habían calificado su caso como un símbolo de la división racial que desgarra al país. Un grupo de jóvenes latinos se reunió en apoyo de la fiscal, agitando carteles que decían «Justicia para María» y «No más abuso policial». Al otro lado de la calle, un pequeño grupo de afroamericanos sostenía carteles que decían «No criminalicen a los agentes» y «No a la justicia falsa». Las tensiones, que habían estado latentes durante mucho tiempo, ahora estaban a punto de estallar. María comprendió que su caso estaba alimentando una conversación necesaria sobre el racismo dentro de la fuerza policial, pero también sabía que estaba provocando una peligrosa grieta entre las comunidades afroamericana y latina, dos grupos que históricamente habían sufrido a manos de las fuerzas del orden. Ahora lo que estaba en juego era aún mayor. ¿Cómo podía cumplir con su responsabilidad de luchar por la justicia sin profundizar las divisiones entre estas comunidades? Esa tarde, un grupo de periodistas la esperaba fuera del juzgado. Desde que su historia había aparecido en la prensa, se había vuelto casi imposible para María moverse en público sin ser invadida por cámaras y micrófonos. Fiscal García, ¿cómo responde a las críticas que le hacen? ¿Está creando este caso una división racial?, gritó una reportera mientras se abría paso entre la multitud.
¿Qué opinas de las protestas que exigen la liberación de los oficiales Johnson y Harris?, preguntó otra. María se detuvo en seco, sabiendo que tenía que responder con cuidado. Cada palabra que dijera tendría consecuencias. Respirando profundamente, se dirigió a la multitud. No se trata de razas opuestas, dijo, con su voz clara y fuerte por encima del clamor. Se trata de justicia. Los oficiales Johnson y Harris abusaron de su poder. Mi responsabilidad como fiscal de distrito es asegurar que cualquier acto ilegal, sin importar quién lo cometa, sea llevado ante la justicia. No se trata de su raza ni de la mía. Se trata del hecho de que usaron sus cargos para intimidar, acosar y violar los derechos de un ciudadano. Eso es lo que importa. Las cámaras siguieron grabando, capturando cada palabra, mientras los flashes de las cámaras de los fotógrafos iluminaban su rostro. María se mantuvo firme, sabiendo que sus palabras podrían no caerle bien a todos, pero confiando en que la verdad prevalecería con el tiempo. Mientras tanto, dentro del departamento de policía, las consecuencias apenas comenzaban. La condena de Johnson y Harris había dejado una cicatriz profunda en la institución. Algunos oficiales se sintieron traicionados por el sistema de justicia, mientras que otros comenzaron a cuestionar si la cultura de silencio y protección mutua del departamento estaba permitiendo abusos de poder. El jefe de policía Samuel Edwards había iniciado una investigación interna mucho más amplia de lo planeado originalmente. El juicio de María había sacado a la luz otras quejas y acusaciones, casos que se habían barrido bajo la alfombra o ignorado. A medida que aumentaba la presión pública sobre el departamento, Edwards se encontró celebrando una reunión privada con sus oficiales superiores. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión. «Necesitamos ser honestos con nosotros mismos», dijo Edwards, dirigiéndose al grupo. Johnson y Harris fueron condenados porque hicieron algo malo. No porque fueran policías, no porque fueran negros, sino porque violaron la ley. Ahora es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Uno de los capitanes levantó la mano. Pero jefe, con el debido respeto, esto está acabando con la moral. ¿Cómo se supone que sigamos adelante cuando parece que nos están culpando de todo lo que sale mal en esta ciudad? Edwards asintió lentamente. Entiendo lo que está diciendo, pero nuestra responsabilidad es proteger a los ciudadanos, no solo a nosotros mismos. No podemos permitir que unos pocos oficiales arruinen la reputación de todo el departamento. Lo que necesitamos ahora es restaurar la confianza pública, y eso comienza con la rendición de cuentas. La reunión continuó, pero la tensión en la sala era palpable. No todos compartían la visión de Edwards. Algunos oficiales todavía creían que Johnson y Harris habían sido castigados injustamente, y fuera del departamento, las tensiones raciales entre la policía y la comunidad latina seguían aumentando. A pesar de los esfuerzos de Edwards por cambiar la cultura interna, muchos ciudadanos veían a los oficiales negros como figuras de opresión, especialmente después del caso de María. Mientras tanto, algunos miembros de la comunidad afroamericana sentían que el sistema de justicia, que esperaban que estuviera de su lado, se había vuelto en su contra. Unas semanas después del juicio, María fue invitada a un evento comunitario organizado por líderes latinos en el sur de California. El objetivo era abrir un diálogo entre las autoridades locales y los residentes, y discutir cómo avanzar juntos después de un caso tan divisivo. María sabía que el evento sería crucial, no solo porque le daba la oportunidad de hablar directamente a su comunidad, sino también porque la ayudaría a evaluar el estado de ánimo de la gente. Cuando llegó al centro comunitario, ubicado en un vecindario predominantemente latino, fue recibida con una mezcla de aplausos y murmullos de descontento. En el escenario, varios líderes comunitarios ya estaban hablando. Algunos elogiaron su coraje al llevar el caso de los oficiales a juicio, mientras que otros expresaron preocupación por las tensiones que había desatado. Cuando finalmente le dieron la palabra a María, se paró frente al micrófono y miró a la multitud.
Muchos en la audiencia habían experimentado casos similares de abuso policial, pero nunca habían tenido la oportunidad de buscar justicia. Sabía que la sala estaba dividida. Algunos la veían como una heroína, mientras que otros la veían como parte de un sistema que les había fallado. Soy consciente de que este caso ha causado dolor en nuestra comunidad, comenzó María, con voz firme pero empática. Quiero que sepan que mi intención nunca fue crear divisiones entre nosotros. Lo que me pasó a mí, podría haberle pasado a cualquiera de ustedes. Lo que hicieron esos oficiales fue un abuso de poder y debemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. La sala quedó en silencio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso. Sé que muchos de ustedes han vivido experiencias similares y no siempre han recibido justicia. Mi compromiso con ustedes es trabajar para cambiar eso. Necesitamos un sistema en el que todos nosotros, independientemente de nuestro color de piel o raza, podamos sentirnos seguros y protegidos. Después de su discurso, el evento abrió sus puertas. Varios miembros de la comunidad expresaron su frustración por la falta de acción en otros casos de abuso policial. María respondió con franqueza, reconociendo las fallas dentro del sistema de justicia, pero asegurándoles que estaba trabajando incansablemente para cambiarlo desde adentro. Era un proceso lento, pero ella estaba decidida. Uno de los últimos oradores fue un hombre mayor, un activista veterano que había pasado décadas luchando por los derechos de los latinos en California. Fiscal García, comenzó, con voz temblorosa pero llena de pasión. Apreciamos lo que ha hecho, pero debemos recordar que el racismo no solo viene de la gente blanca, también viene de nuestros propios hermanos. No podemos permitir que el color de la piel sea una excusa para el abuso. María escuchó atentamente asintiendo. Tiene toda la razón, dijo solemnemente. El racismo no tiene un solo rostro, y parte de nuestra lucha es reconocerlo y enfrentarlo, sin importar de dónde venga. El evento concluyó con una sensación de esperanza cautelosa. A pesar de las divisiones que el caso de María había causado inicialmente, ahora había un compromiso renovado de luchar juntos contra la injusticia. María sabía que este era solo el comienzo de una nueva fase en su trabajo. Con el apoyo de varios líderes comunitarios y organizaciones de derechos civiles, se mantuvo firme en su misión de reformar el sistema desde adentro. María comenzó una serie de reuniones con fiscales, oficiales de policía y representantes de las comunidades latina y afroamericana, con el objetivo de establecer un diálogo abierto y honesto. La primera de estas reuniones se llevó a cabo en un auditorio repleto de ciudadanos y líderes locales. El ambiente era tenso, pero María estaba decidida a romper las barreras de la desconfianza y el resentimiento. Subiendo al escenario junto al jefe de policía Samuel Edwards, quien se había dedicado aún más a reformar el departamento, María se dirigió a la multitud. Hoy no estamos aquí solo para hablar sobre lo que está mal, comenzó, con voz firme y convicción, sino para proponer soluciones concretas. Escudriñó a la audiencia, con la mirada firme. Sé que muchos de ustedes tienen historias de injusticia, historias que nunca llegaron a los tribunales. Hoy, queremos escuchar esas voces y trabajar juntos para asegurarnos de que esto no siga sucediendo. El público parecía receptivo, aunque cauteloso. A medida que más personas hablaban, compartiendo sus experiencias personales de abuso policial y división racial, la tensión en la sala comenzó a disminuir. María, junto con Edwards y otros líderes comunitarios, escucharon atentamente, tomaron nota de las historias y propusieron medidas tangibles para mejorar las relaciones entre la policía y las comunidades minoritarias. Un resultado significativo de estas reuniones fue la creación de un comité de supervisión independiente, integrado por miembros de la comunidad, abogados de derechos civiles y líderes religiosos. El comité fue facultado para investigar casos de abuso policial y garantizar que los oficiales rindieran cuentas. Samuel Edwards apoyó plenamente la iniciativa, reconociendo la necesidad de un cambio sistémico para restablecer la confianza pública. Simultáneamente,
el Departamento de Policía comenzó a implementar nuevas políticas para capacitar a los oficiales en técnicas de desescalada y gestión de conflictos, especialmente en situaciones racialmente sensibles. La diversidad y la inclusión se convirtieron en prioridades en el reclutamiento y los ascensos dentro de la fuerza, y se estableció un programa de mentoría para oficiales jóvenes que ayudó a transformar gradualmente la cultura del departamento. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Johnson y Harris, los oficiales condenados, desempeñaron un papel inesperado en la transformación del departamento. Aunque inicialmente se resistieron a asumir la responsabilidad de sus acciones, el proceso judicial y sus condenas los obligaron a reflexionar. Mientras estaban en prisión, participaron en programas de rehabilitación y capacitación sobre justicia social, y finalmente entendieron el daño que habían causado. Años más tarde, después de cumplir sus condenas, tanto Johnson como Harris se comprometieron a educar a otros sobre el racismo institucional. Comenzaron a dar charlas en escuelas y centros comunitarios, compartiendo sus experiencias personales y advirtiendo sobre los peligros del abuso de poder. Aunque sus acciones pasadas nunca se olvidaron, sus esfuerzos por cambiar inspiraron a muchos a creer en la posibilidad de redención. A medida que pasaban los meses, el trabajo de María como fiscal de distrito y su dedicación a la justicia social comenzaron a recibir un amplio reconocimiento. Los medios de comunicación, que inicialmente se habían fijado en el escándalo de su caso, cambiaron el enfoque y destacaron su papel como líder transformadora. La invitaron a hablar en conferencias y participar en debates nacionales sobre la reforma policial y el sistema de justicia penal. Sin embargo, a pesar de los elogios, el mayor motivo de orgullo de María fue el impacto que su trabajo tuvo en su comunidad. Los casos de abuso policial en su distrito habían disminuido notablemente y los ciudadanos estaban comenzando a confiar nuevamente en el sistema de justicia. Las tensiones raciales, aunque todavía estaban presentes, se estaban aliviando gradualmente a medida que más personas de diversos orígenes se involucraban en el proceso. María se unió a la causa y colaboró para encontrar soluciones. Uno de los momentos más gratificantes para María llegó un año después del juicio, cuando la invitaron a una ceremonia celebrada en su honor. El evento celebraba su compromiso con la justicia y su papel como líder de una reforma significativa. Cuando estuvo de pie ante la multitud ese día, rodeada de sus compañeros, líderes comunitarios y las mismas personas a las que había luchado por proteger, María se dio cuenta de que la batalla por la justicia no se trataba solo de ganar casos, sino de generar confianza, fomentar la unidad y lograr un cambio duradero. La comunidad decidió honrar a María con un mural en el vecindario donde creció. Pintado en una pared prominente de la plaza, el mural mostraba a María parada frente al Palacio de Justicia, con las palabras «Por la justicia, la igualdad y el coraje de hablar cuando otros guardan silencio», escritas debajo. La ceremonia de inauguración fue un evento emotivo, al que asistieron familias enteras, incluidos amigos y vecinos de la infancia de María. Cuando se reveló el mural, María se sintió profundamente conmovida por el amor y el apoyo de su comunidad. Fue un símbolo poderoso de lo lejos que había llegado, pero también un recordatorio del trabajo que aún le quedaba por delante. En su discurso, María habló desde el corazón. Este mural no es solo un homenaje a mí, es un recordatorio de lo que podemos lograr cuando luchamos juntos por la justicia. Cada uno de ustedes tiene una voz, y es esa voz la que tiene el poder de cambiar el mundo. Sigamos trabajando, sigamos luchando, porque mientras haya injusticia, nuestro trabajo no habrá terminado. El legado de María se extendió más allá de su trabajo como fiscal de distrito. Después del juicio y las reformas resultantes, finalmente se tomó un tiempo para reconectarse con su familia y amigos. Aunque su papel en la fiscalía siguió siendo una pasión, ya no era su único objetivo. Decidió abrir una fundación que apoyara a las víctimas de abuso policial y ayudara a los jóvenes interesados en el derecho brindándoles recursos y tutoría
para construir un futuro mejor. Durante uno de los eventos de derechos civiles, María también se reencontró con un antiguo compañero de la universidad, David, un abogado de derechos humanos que había estado trabajando en casos similares de abuso en otros estados. Su relación floreció y juntos compartieron una visión de justicia y esperanza, tanto profesional como personalmente. A través de su trabajo, María demostró que la justicia no era un ideal inalcanzable, sino algo por lo que luchar todos los días. Lo que comenzó como una historia de abuso y dolor se convirtió en un símbolo de transformación y redención. A pesar de los desafíos, la comunidad de Hillcrest, como muchas otras afectadas por la violencia y el racismo, encontró en María una líder capaz de guiarlos hacia un futuro más brillante y equitativo. Fin. ¿Cómo manejarías esta situación si te sucediera a ti? ¿O qué harías si fueras uno de los oficiales de policía? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por mirar y suscríbete al canal y dale me gusta al video. Estamos tratando de llegar a los 10,000 suscriptores antes de fin de año. Gracias por tu apoyo.